ingresos que capta el Estado, que tiene la particularidad que pagan más quienes más tienen. Es decir, entre más ingreso o entre más riqueza tengas, pues tendrías que pagar más impuestos, ¿no? Tendría que ser, digamos, tasas mayores en función, digamos, de tus niveles de ingresos o tus niveles de riqueza. Y te digo niveles de ingreso o de riqueza porque son las dos vías por las que se podría impulsar una propuesta como esta de los impuestos progresivos, porque por el lado del consumo, los impuestos por el lado del consumo son más bien regresivos. O sea, por ejemplo, el IVA, pues básicamente pues, paga más las personas en términos relativos con relación a sus niveles de ingreso, pagan más la gente que digamos, es más pobre, ¿no? Que la gente que tiene más ingresos, digamos, aunque puedan pagar igual en cuanto a la cantidad o el porcentaje de impuestos que se paga por el IVA a ciertos productos, pero ya cuando lo haces relativo con relación al ingreso de cada uno, pues resulta que los que tienen menos recursos son los que pagan más, por ejemplo, en el caso del IVA, ¿no? Entonces, el IVA sí es o los impuestos estos al consumo, como también puede ser el IEPS, son regresivos. Entonces, digamos, las dos vías para poder impulsar una política fiscal de tipo progresiva serían básicamente los impuestos al ingreso o a la riqueza, ¿no? Al ingreso, pues es básicamente el impuesto sobre la renta o sobre productos del trabajo, y a la riqueza hay quienes, por ejemplo, proponen que se grave que haya un impuesto, digamos, por ejemplo, a las herencias, ¿no? Entonces, a través de ese impuesto, pues se captaría también recursos de las personas o de las familias que más han acumulado, digamos, tanto dinero como bienes, ¿no? Es una propuesta, digamos que adecuada, ¿no? Que la hemos incluso, no es nuevo, digamos, esto de los impuestos progresivos, se ha venido manejando a través de los años, ¿no? Como que sería lo más justo, ¿no? Esto que te decía de que paguen más quienes más tienen. Entonces, es una propuesta, digamos, que es adecuada, y lo que plantean los que impulsan esta idea, que es la Alianza contra la Desigualdad, pues pues de alguna manera pues están digamos en un planteamiento correcto, ¿no? Y máxime también que, bueno, ellos también dicen, bueno, esto es una primera parte, porque la segunda parte tendría que ser ya aplicar digamos, esta línea de política fiscal ya a través de una reforma fiscal, ¿sí? O sea, ellos lo que están proponiendo es que se establezca a nivel constitucional que los impuestos sean, por mandato constitucional, sean progresivos, ¿no? Eso es lo que están proponiendo, que se establezca como una directriz de la política fiscal esa particularidad. Pero habría que decir que hay que, en el caso del caso mexicano, habría que transformar, digamos, esa iniciativa ya en una propuesta de reforma fiscal, ¿sí? Es decir, para que el Estado pueda captar los recursos que necesita para poder financiar las necesidades que se derivan del desarrollo económico o del desarrollo social. Entonces, sería, digamos, como la segunda parte de esta propuesta, que se aterrice en una reforma fiscal, porque además pues somos un país
que tenemos dentro de el contexto latinoamericano, de los que tenemos una de las más bajas tasas de recaudación eh, por impuestos, digamos, directos, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Actualmente la carga, digamos, fiscal de lo que se recauda en el gobierno federal por impuestos o por ingresos que le llaman tributarios, que son los ingresos que se recaudan a través de los impuestos, es el 13% del PIB. O sea, es una cantidad muy baja para el promedio latinoamericano, que el promedio latinoamericano debe andar por encima del 20%, ¿no? El tema de la desigualdad es un tema muy complejo que digamos, va más allá incluso del tema que tiene que ver con el cobro y la otra parte sería con el ejercicio del gasto. O sea, una cosa es cobrar impuestos, la otra es cómo te lo gastas, ¿no? Entonces, un elemento que ayudaría, digamos, a reducir la desigualdad desde el punto de vista de las finanzas públicas sería que el gasto también se ejerza con criterios redistributivos. Es decir, mientras que la captación de impuestos se haga por una vía progresiva, el ejercicio del gasto se tiene que hacer por una vía o por un criterio redistributivo, es decir, que reciban más quienes menos tienen, ¿no? Esa sería un complemento que habría que añadir, digamos, para que una mayor capacidad, digamos, de cobrar impuestos o de financiamiento por parte del Estado se traduzca también en mejores condiciones de vida para la población, de tal manera que ayude a reducir las desigualdades, por ejemplo, la desigualdad en el acceso a la salud o en el acceso a la educación o en el acceso a la alimentación o a los servicios públicos, en fin. Esa es una manera de reducir la desigualdad, pero también habría que decir que habría que complementar también esta parte con una política que también contribuya desde otro ángulo a generar un efecto redistributivo de lo que se produce en la economía. Es decir, que, que los trabajadores reciban más también de parte de los empleadores del ingreso que se generan, digamos, en las empresas, en las fábricas, etcétera. O sea, esa es otra manera que también se tendría que trabajar en ese sentido, porque bien sabemos que México también es uno de los países que más concentran, digamos, el producto, digamos, de la generación, digamos, del ingreso nacional, está concentrado, digamos, en una proporción, digamos, muy pequeña de la población. Entonces también se tendrían que generar estrategias, medidas, etcétera, que hagan que lo que se genera en la economía también se distribuya de mejor manera hacia los sectores sociales que menos reciben. Y es una medida, va en ese sentido, y que el gobierno actual lo está haciendo, y me parece que es una de las cosas que debemos anotar como una buena estrategia, es el aumento de los salarios mínimos. Esa es una manera precisamente de generar una estructura de menor desigualdad, ¿no? en la distribución del ingreso nacional. Definitivamente estamos en una coyuntura en la que es necesaria ya una reforma fiscal. Los compromisos del gobierno
digamos, con la sociedad, con la provisión de servicios, con la dotación de apoyos económicos a los que más lo necesitan, ya no es posible seguirla financiando solo con las medidas que se han venido tomando, como por ejemplo la de generar ahorros o la de quitar estructuras de gobierno, puestos de trabajo, o mejorar la recaudación, en fin. Ya no es, digamos, sostenible el mantener el nivel de gasto con la misma, digamos, estructura fiscal, ¿no? Porque incluso en los últimos años, con la crisis económica que se vivió con la pandemia, etcétera, el gobierno ha tenido que recurrir para cubrir los vacíos o los huecos que se han venido generando con la desaceleración o incluso la caída económica tan fuerte que hubo en el 2020, ha tenido que recurrir a la contratación de deuda pública o la colocación de deuda pública, lo cual ha incrementado el déficit fiscal en proporciones importantes. Todavía es más o menos manejable la proporción del déficit fiscal con relación al PIB, que anda en este año, más bien en el 2022 anduvo como en el 3%, 3.2% del PIB, pero es una estrategia de financiamiento que tiene peligros hacia el futuro y que puede generar inestabilidad financiera hacia el futuro. Nada más por comentarte un dato, en el primer cuatrimestre de este año, el costo financiero de la deuda pública aumentó más o menos un 50% con relación al mismo periodo del año anterior, es decir, entre enero y abril de 2023, el costo financiero de la deuda aumentó el 50% con relación al costo financiero de la deuda de los primeros 4 meses del año pasado. Y esto fue producto básicamente del aumento de las tasas de interés que se tuvieron que implementar para controlar la inflación. Entonces, es como puedes ver, es una estrategia muy, muy volátil y que está sujeta a muchos factores que, como te decía, pueden convertir el uso del déficit público y de la deuda pública como una estrategia de financiamiento, la pueden convertir en un problema a mediano plazo.